Hola y bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis de la Universidad EAFIT, donde todos podemos aprender sin la necesidad de tener un carnet de estudiante. Le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el director del Centro de Idiomas, Thomas Treutler, de la Universidad EAFIT. Soy Sofía Barrientos y en el programa de hoy hablaremos sobre las próximas elecciones en Alemania. Algo de contexto para darle la palabra a Thomas. En el primer trimestre de 2017 se realizaron las elecciones holandesas. Para el segundo trimestre de este año se realizaron las elecciones francesas y el principal acontecimiento político para este tercer trimestre del presente año serán las elecciones en Alemania. Los candidatos a seguir, que son los dos candidatos más opcionados para ser canciller, son por parte de la Unión Democrática Cristiana, CDU, la actual canciller Angela Merkel, considerada una de las mujeres y de las personas más importantes en el mundo por la revista Forbes, que si gana sería la cuarta vez con este cargo en el poder. La segunda persona más opcionada por el Partido Socialdemócrata del Centro Izquierda, SPD, dirigido por el expresidente de la Unión Europea, Martin Schulz, quien aumentó considerablemente la popularidad de su partido cuando fue seleccionado como candidato. Para empezar me gustaría, Tomás, eres alemán, cuéntanos hace cuánto estás en Colombia y por qué estás acá en nuestro país. Primero, muchas gracias por la invitación. Yo vivo aquí muy contento en Colombia ya hace 8 años. Conocí Colombia la primera vez en 1994. Había regresado cada año y ahora hace 8 años viviendo aquí. Mi esposa está acá. Vivimos unos años afuera del país, pero al fin es muy difícil sacar una paisa, una colombiana del país y así regresamos hace 8 años. ¿Por qué muy difícil? ¿Se apega uno mucho sí, a la se apega tierra? mucho a la tierra, aquí a su tierra y también el clima. Pero entonces usted también se apegó porque usted fue el que se quedó acá. Ah, sí. Pero el clima es maravilloso, la gente muy querida aquí y por eso esos eran los factores importantes por qué decidimos vivir acá. Tomás, en general, ¿cómo percibes estas elecciones en Alemania? De un lado son unas elecciones aburridas porque uno piensa de cierta forma que ya sabe el resultado, así la diferencia, decimos la ventaja que tiene el partido de Angela Merkel es muy grande y así creo que no vamos a tener sorpresas, decimos, entre los votos para los dos partidos grandes, la de Martin Schulz y la de Angela Merkel. Pero también son muy interesantes porque decimos la decisión real que pasará allá pasará entre los otros partidos más pequeños, los verdes, la AfD, los liberales, etcétera. Y así yo creo que eso va a ser al fin la parte interesante de esas elecciones y va a dar mucho material para análisis político en Alemania y en la Unión Europea. Comparándolo de pronto con las elecciones presidenciales aquí en Colombia, quiere decir que lo emocionante no está en ese día de elección, como tú dices, pues porque ya hay estipulado quién ganaría, sino que las sorpresas vienen después. Me parece muy importante contarle a las personas que ven el programa Campus Global y para las personas de pronto que no tenemos muy claro cómo es el mecanismo de votación en Alemania. Es un mecanismo bastante especial, pues en el momento del voto hay dos opciones, una para el canciller, o sea, la persona candidata, y la otra para seleccionar el partido. Ese partido, de alguna u otra manera, se encarga de la distribución del parlamento. Cuéntanos cómo funciona ese mecanismo. Sí, en Alemania no estamos votando directamente para la canciller o el canciller. Tenemos realmente dos votos. Un voto es para él o la representante de nuestra zona donde vivimos. Así yo llego a las elecciones, yo veo una lista de los candidatos de mi zona, de mi ciudad, y yo puedo votar por una persona independientemente de su partido cuando yo creo que esa persona me va a representar bien y va a representar bien mis ideas para mi zona o para mi ciudad. El segundo voto es para un partido y ese voto para el partido determina la distribución de los candidatos y de los diferentes partidos dentro del Parlamento. Así yo, por ejemplo, puedo votar para un candidato independiente
que yo creo que me va a representar muy bien en el Parlamento, pero con el voto para el partido yo estoy votando por el Partido Conservador o por el Partido Verde, y así yo estoy dando más voz y más voto al Partido Verde y a las ideas del Partido Verde en el Parlamento alemán. Después, la distribución de esos partidos dentro del Parlamento determina a quién eligen como canciller. Y así, en ese momento, ninguno de los partidos en Alemania tiene la mayoría de los votos. Ninguno de los partidos está llegando muy probablemente sobre los 50%. Y aquí empieza algo muy interesante en el sistema político en Alemania, donde después de las elecciones, cuando todos los partidos están contando sus votos, empieza la parte más importante y más interesante. Empiezan las negociaciones de coalición. ¿En qué consiste esa coalición? Esas coaliciones son negociados por los grandes partidos que están buscando lograr la mayoría de votos en el Parlamento para poder determinar quién sea canciller. Y allá podemos ver sorpresas. Por ejemplo, asumimos que el partido de Angela Merkel logra 40% y el partido de Martin Schulz solo logra 30%. Ninguno de los dos tenga mayoría de votos para determinar canciller. En este momento tienen que empezar negociaciones con los otros partidos que tienen al menos 5% y se van a sentar con los liberales, se van a sentar con los verdes, se van a sentar entre ellos, entre el partido de Martin y de Angela, y van a negociar qué quiero representar yo en los próximos 4 años. Y cuando llegan a una conclusión y dicen, bueno, nosotros queremos trabajar juntos en el gobierno, se forma una coalición y esa coalición elige la o el canciller. Y los partidos tengan participación, por ejemplo, en los ministerios, tengan participación en la vida política, etc. Allá hay muchas oportunidades para tener coaliciones. En ese momento se habla de una variedad de posibles coaliciones. Podríamos seguir con la coalición negro-verde. Negro, el partido CDU de Angela Merkel, negro-rojo. Rojo, el partido de Martin Schulz, la SPD. Esa es la coalición que tuvimos los últimos 4 años. Podríamos llegar a una coalición que se llama coalición semáforo. Semáforo rojo, amarillo, verde. Lo que podría significar que lidera la SPD, Martin Schulz podría ser canciller, los liberales, amarillo, y verde, el Partido Verde. Podríamos llegar a una coalición, como lo llamamos en Alemania, coalición jamaica, que es negro, verde, amarillo, donde la CDU de Angela Merkel lidera, apoyado por los liberales y por los verdes. Y así, decimos, las semanas después de las elecciones realmente son las más interesantes y determinarán al fin quién sea canciller de Alemania. Tomás, o sea que esas coaliciones siempre deben de presentarse después de esas elecciones. No hay manera de que un candidato llegue a dominar pues en el poder netamente con la ideología de su partido, sino que debe tener en cuenta los otros partidos. ¿O también existe la opción? Existe la opción cuando más que 50% de las personas que participan en las elecciones deciden por ese partido. Si más que 50% de la población que va a votar decide por la CDU, Angela Merkel ganaría y no necesita ese tipo de coalición. Pero si no logra más que 50%, necesita entrar a esa coalición, a una coalición, y eso realmente es lo interesante, decimos, el bonito en ese sistema político, porque uno ve reflejado no solo un partido dominante y las ideas de un partido dominante, pero ve reflejado diferentes ideas, dependiendo de la mayoría que esa coalición logrará.
Tomás, la Unión Democrática Cristiana y el Partido Socialdemócrata, después de todo, tienen sus diferencias en cómo administrar Alemania. La prioridad de los conservadores es mantener un presupuesto equilibrado y los progresistas prometen aumentar el gasto público. ¿Qué cree usted que representaría una reelección por cuarta vez para Angela Merkel o la llegada de un nuevo canciller a Alemania? ¿Lo que significa para Alemania? Sí, para Alemania. Bueno, depende de ese resultado. Decimos, si la población decide que quiere una disciplina fiscal, como la propone el partido de Angela Merkel, vamos a seguir con una estabilidad tanto política como económica, como la tenemos en este momento, pues hasta cierto ¿Cómo se nivel. podría explicar esa política fiscal estable, económica y política? Que uno está aplicando en el país realmente las mismas reglas que uno aplica en la casa, que yo no puedo gastar más de lo que realmente tengo en ingresos. Esa es una lógica que no todos los países aplican, pero en la familia uno entiende, bueno, si yo tengo ciertos ingresos, tengo limitaciones en los gastos. Y como nos encanta y nuestro propósito es que ustedes queden bien informados, vamos entonces a un BTR para ampliar la información sobre este tema. Terminando septiembre ahora vamos a tener las elecciones principales en Alemania. En un ambiente pienso que bastante tranquilo porque ya contamos con una legislación y con un gobierno bien establecido de una gran coalición. Uno puede preguntarse, ¿y por qué nos debería interesar esto en Colombia, tener elecciones en Alemania? Yo creo que realmente el impacto de esto es bastante significativo. Alemania es un poco como el corazón en Europa, es un país fuerte que ha logrado apoyar a otros países en la comunidad europea y así realmente asegurando el buen funcionamiento de la comunidad. Sea Grecia, sea Portugal, sea Irlanda, muchos países han realmente beneficiado de la estabilidad alemana dentro del contexto de la comunidad europea. Es algo que también estamos evidenciando acá en el Colegio Alemán de Medellín. Nuestros alumnos obviamente que están creciendo en un ambiente bicultural y binacional, saben mucho de la política europea hasta que tienen cursos de historia en alemán, enfocándose también un poco en lo que está pasando en Europa. Y así se dan cuenta que hoy en este tiempo realmente de globalización, uno no puede pretender que decisiones importantes que se toman en otras regiones del mundo no tendrían impacto acá en Colombia. Sabemos que nos visitó acá el presidente de Alemania en el 2015 y así también simbolizando las buenas relaciones que tienen los dos países. A nivel económico, la relación es bastante amplia, depende mucho de un euro fuerte, mucho más ahora quizás como el dólar ya tiene sus problemas por, digamos, la política actual de este país. Entonces, en estas relaciones es también muy importante tener este dinero fuerte para establecer la economía mundial. Tomás, una pregunta. Si Angela Merkel pues sería ya la cuarta vez en el poder, ¿cree entonces usted que esa sería la opción más estable o más correcta que se debería de tomar? Pues porque si ella ha pasado por todos estos años con esa ideología. Decimos, uno tiene que mirar la dimensión política y uno tiene que mirar la dimensión económica. Lo que estamos hablando en ese momento es la dimensión económica, donde realmente Angela Merkel y su partido y sus coaliciones han mostrado en los últimos años que pueden dar una estabilidad económica al país, aunque en el mundo están pasando tantas cosas y hay tanta inestabilidad económica. Yo creo que en ese sentido, económicamente, creo que sería muy bueno para el país. Políticamente esa es otra dimensión. Políticamente Angela Merkel es una muy buena estratega. Se puede ver en la forma de cómo ella está hablando
con los políticos en el mundo, cómo ella reacciona al Donald Trump, cómo ella reacciona al presidente Erdogan, etc. Así, ella es muy estratega. Si estaríamos observando un cambio en el partido, decimos la SPD estaría ganando, lo que yo creo que estaría pasando es algunos años de aprendizaje de cómo se debería manejar el país y cómo se debería manejar ese elemento político al nivel mundial. Porque allá la SPD está proponiendo o tiene propuestas diferentes a Angela Merkel que uno podría interpretar como un poco más agresivas. Y allá la pregunta es si están haciendo esas propuestas porque quieren mostrar la diferencia que tienen con Angela Merkel y al fin no estarían aplicando esas propuestas, o si realmente esa es una política que ellos quieren implementar y, por ejemplo, quieren arriesgar, por ejemplo, las relaciones con los Estados Unidos. Usted abrió el programa diciendo pues que estas elecciones iban a ser algo aburridas, pues en cuanto a que de pronto de cierta manera ya se puede estipular cuál puede ser el resultado en general, pero hay personas que pueden estar pensando nada es posible, ¿cierto? O sea, nada es imposible, cualquier cosa puede pasar, nada está escrito. ¿Considera que es posible que alguno de los otros 4 candidatos alcance a Merkel o a Schulz, faltando tan poco para los días de las elecciones? No, eso no puede pasar porque los otros 4 candidatos, en el momento cuando empiezan las negociaciones de coalición, siempre tenga más votos el partido dominante, y así, solo tenemos esos 2 partidos dominantes que son la CDU y la SPD. Asumimos que la FDP, que son los liberales, lograrán 10 o 12 o 15%, no podrían en una negociación con la SPD o con la CDU poner su candidato porque dentro de esa coalición no tendrán, decimos, el peso necesario para poner a su candidato. Así, en temas de candidatos, vamos a ver una Angela Merkel o vamos a ver un Martin Schulz. Lo importante aquí es mirar qué va a pasar con esos partidos pequeños, con los verdes, los liberales y con la AfD. La AfD sobre todo porque es un partido que está tomando posiciones un poco más extremas hacia la derecha, donde están proponiendo limitar la inmigración, donde están proponiendo regresar del euro al Deutsche Mark, etc. Y allá eso es como considerado en Alemania el partido de la derecha. Y allá va a ser muy interesante cómo decide el pueblo qué es más importante. Ideas verdes, los verdes han perdido mucho en los últimos años porque muchas de sus ideas ahora acumularon los partidos grandes como la SPD y la CDU, y así los verdes están en un proceso de descubrir qué representan ellos. Los liberales, que perdieron mucho en las últimas elecciones, pero han logrado también mucha importancia ahora en esas nuevas elecciones, y el partido AfD, sobre todo. La Linke, que son los izquierdistas, que son lo que consideramos en Alemania la izquierda extrema, también son parte de esas elecciones, y vamos a ver cómo es esa distribución entre esos partidos marginales, para llamarlo así. Tomás, a propósito de la importancia de hablar de estos partidos pequeños que tendrán pues un papel muy importante en estas elecciones, tenemos una nota con el profesor Luis Fernando Vargas, también profesor de la Universidad EAFIT, quien nos ampliará la información sobre estos partidos pequeños y su importancia. A partir de la llegada, o más bien del mantenimiento en el poder de Merkel, pues se visualizan entonces unos vínculos internacionales de Alemania en diferentes direcciones. La relación, por ejemplo, de Alemania en el marco general europeo. Hay una relación que ha venido deteriorándose con Londres o con el archipiélago británico a partir de la aceptación del Brexit, que es pues la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea. Esto
ha puesto a Alemania y a Merkel en una dirección más continental, en una dirección de mayor compromiso frente a las políticas de la Unión Europea. Eso es bueno para el continente y es bueno para el proceso de integración porque, no obstante las críticas que se le han generado por el fenómeno migratorio o por el apoyo a la migración masiva hacia Europa y hacia Alemania, pues en general hay ya un nivel de aceptación frente a las políticas implementadas y lideradas por Merkel. No hay que olvidarse que Alemania es el país o el estado más fuerte de la Unión, es el gobierno que ha liderado junto con Francia todo un proceso de décadas y es importante pues tener en cuenta que el mantenimiento de Angela Merkel en el poder pues garantiza por lo menos durante 4 años más el rumbo que la Unión Europea ha trazado. Las relaciones con América, por un lado está pues la relación con los Estados Unidos, deterioradas también a partir de la llegada de Donald Trump al poder o a la Casa Blanca, dado que el presidente estadounidense se pronunció en contra del déficit comercial que con Alemania se tiene. Y eso ha hecho, por supuesto, que en la relación bilateral, pero también en el ámbito multilateral, por ejemplo, en el caso de la OTAN, haya divergencias que sean difíciles de solucionar. Por tanto, la relación con los Estados Unidos, de la misma manera que con el Reino Unido, por parte de Merkel y de Alemania, pues viene en un deterioro notable. Si miramos el tema latinoamericano, pues las relaciones entre Alemania y América Latina no son unas relaciones estrechas, son unas relaciones sí de cooperación que han venido presentando algunas dificultades a partir de la crisis financiera y económica del 2008-2009, pero que se mantienen por unos buenos términos. Ahora, si miramos, por ejemplo, el tema con Asia, entonces las relaciones alemanas frente a China, por ejemplo, son unas relaciones que vienen en ascenso. A partir incluso del deterioro de las relaciones entre Berlín y Washington, pues entonces surge un diálogo bastante interesante entre los estados o las naciones que han ocupado un buen lugar en el tema de la liberalización económica y comercial. Entonces China y Alemania se sitúan con compromisos similares y han situado una posición bastante homogénea en coyunturas, por ejemplo, como la de Norcorea o la de Venezuela, e incluso de Siria mismo. Y la relación entre Alemania y los rusos, por ejemplo, o entre Angela Merkel y Vladimir Putin, es una relación de más cuidado, es una relación en la que la canciller alemana tiene claridad frente a una línea roja que no se debe cruzar y ante ello ha hecho llamados constantes a la comunidad internacional para evitar cruzar dicha línea. En relación con el tema del mantenimiento de la canciller Merkel en Alemania y la relación bilateral existente entre Alemania o la Unión Europea y Colombia, hay que decir que es una relación que se mantiene por buenos términos, es una relación de cooperación de la cual Colombia se beneficia mucho más que Alemania de Colombia y está enmarcada dentro de unos procesos de negociación incluso de orden económico o comercial que trazó el Tratado de Libre Comercio negociado y puesto en práctica con la Unión Europea, o sea, desde Colombia y la Unión Europea. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que a nosotros los colombianos sí nos debe interesar lo que suceda el 24 de septiembre en Alemania en función de un mantenimiento del poder actual o por lo menos que si hay algunos cambios, pues no sean unos cambios drásticos. En general, entonces, las relaciones de Alemania hoy con los diferentes actores a nivel internacional pueden estar situadas en una buena posición en general. Sin embargo, hay que tener en cuenta y en consideración que las relaciones con Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña pues, van a permanecer con grandes dificultades, sobre todo a partir de la posición que situaron estos actores frente a Berlín y no tanto la situación desde Berlín hacia el exterior. Tomás, para retomar, continuemos con lo último que tú hablaste sobre Angela Merkel, que es su actitud o su respuesta frente a los Estados Unidos, pues indiscutiblemente hay que hablar de la relación siempre con Estados Unidos. El próximo gobierno tendrá que decidir sus políticas pues con respecto a esta relación, mientras que la Unión Democrática Cristiana, CDU con Angela Merkel, está dispuesta a adoptar un enfoque pragmático a la presidencia de Donald Trump.
La ideología del Partido Socialdemócrata, SPD, con Martin Schulz, hace que las fricciones con el presidente de Estados Unidos sean más probables, ya que el electorado de centro izquierda es particularmente crítico de la Casa Blanca. ¿Cómo considera usted que son más óptimas o beneficiosas para Alemania estas relaciones con Estados Unidos? Estratégicamente creo que no es una buena idea hacerse enemigo de una de las potencias económicas en el mundo, primero. Y en ese sentido yo estoy apoyando más el pragmatismo de Angela Merkel, que realmente dice al presidente Trump lo que no le gusta, lo que son, decimos, los límites para Alemania, pero está buscando un pragmatismo y un acercamiento al gobierno norteamericano que sirve a ambos, tanto a los Estados Unidos como a Alemania. En ese sentido, yo personalmente estoy apoyando ese pragmatismo de Angela Merkel. Yo creo que en este contexto general, pues para las personas que de pronto tienen un desconocimiento, un vacío muy amplio sobre estas elecciones en Alemania, hablamos de tres cosas principales que pueden aclarar mucho ese contexto. El primero, pues hablar de cómo es ese mecanismo de elecciones en Alemania, cómo están en estos momentos las apuestas para esas elecciones, los dos posibles candidatos más opcionados a la Cancillería de Alemania, y como tercero, pues las relaciones con Estados Unidos, que como lo dije anteriormente, pues son indiscutiblemente imposibles de no mencionar. Queremos agradecerte por la participación en Campus Global, por aportarnos tu conocimiento. No sé de pronto qué agregarías importante para esas personas que no tienen ni idea de las elecciones en Alemania, que deberían de saber, o por lo menos que podrían leer, portales, páginas web, donde puedan estar de pronto más informados sobre este tema. Bueno, la Deutsche Welle, por ejemplo, va a tener muchos programas donde pueden ver información sobre los partidos, sobre las elecciones. Yo creo que siempre es una fuente muy confiable donde se puede encontrar información. Y también quiero enfatizar que sobre todo sobre la última pregunta, sobre la relación con los Estados Unidos. Yo creo que es importante no limitar las relaciones entre los países, limitarlos a los líderes, a los dos líderes de esas naciones. Yo creo que la relación tanto entre Alemania y los Estados Unidos como entre Alemania y Colombia, por ejemplo, no debería depender de solo una persona que está liderando ese país. Yo creo que ese también es una forma de pragmatismo, reconocer que hay diferencias entre los líderes de los países, pero que al fin es el pueblo que representa el país, no es la persona que está en la Casa Blanca, no es la persona que está allá como canciller en Berlín, pero que realmente nosotros como individuos, nosotros como pueblo realmente determinamos cuál será nuestra relación con ese país y que no nos dejamos limitar por las elecciones, los resultados de las elecciones o por una persona que está llegando a lo que nosotros llamamos el poder. A mí me gusta mucho esa reflexión y se ve totalmente reflejada en el mecanismo de elección que tiene Alemania, precisamente en la distribución ideológica en el Parlamento, luego de haber pues escogido un canciller. Tomás, de nuevo gracias por acompañarnos en Campus Global. De igual manera queremos recordarle a todos los que ven nuestro programa que para darle continuidad a esta información nos pueden seguir en Instagram en @campusglobaleafit y @centromultimedial. Nos vemos entonces después de las elecciones de Alemania.